pues se echó a volar el presidente. Te escucho, Héctor Herrera. El presidente López Obrador se refirió al acuerdo para mover el transporte de carga a otros aeropuertos y dijo que es para dar tiempo a las empresas para realizar su mudanza. En la conferencia mañanera, el primer mandatario rechazó las críticas que señalan que el AIFA no está preparado para recibir la carga. Incluso, en plena conferencia, habló por teléfono con el general Isidro Pastor, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, quien le aseguró que el nuevo aeropuerto está listo para recibir el cabotaje. ¿Hay un presidente interino de la IATA? Sí. Para estos espacios que ha venido a los dos recorridos que hemos hecho con el secretario de Comunicaciones y Transportes y él mismo se ha dado cuenta que estamos listos. El recorrido que hizo el licenciado Nuño, señor presidente, lo hizo también desde la IATA y por supuesto que no manifestaron nada. Personalmente, lo que yo les puse a usted ahí en Palacio Nacional sobre las características y de que estamos listos para la carga, fue lo mismo que se los dije, que se les manifestó a los empresarios de carga y nadie expresó algo en contrario, incluyendo el de la IATA que estaba presente. El presidente aprovechó para lanzar una advertencia. Dijo que si persisten las resistencias para facilitar el transporte aéreo de carga y pasajeros, va a permitir que aerolíneas extranjeras operen también rutas nacionales para bajar los costos. No descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo. Liberarlo significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros. El Ejecutivo cargó nuevamente contra los gobiernos anteriores y contra la oligarquía, quienes acusó de entregar los recursos del país a manos llenas a los extranjeros. El primer mandatario señaló que la política privatizadora en anteriores gobiernos entregó el 60% del territorio a empresas extranjeras en rubros como la minería, el agua, el petróleo y la industria eléctrica. El Ejecutivo se lanzó también contra el Poder Judicial y reiteró la necesidad de su renovación. Insistió su postura de inclinarse por la impartición de la justicia más allá del derecho. Citó a Ricardo Monreal, con quien reconoció tiene diferencias de fondo y dijo que la ley debe estar al servicio del hombre y no al revés. Pero Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, ¿no? No podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida, ¿no? Abrió la posibilidad de que los terrenos que posee Fonatur se conviertan en áreas naturales protegidas para evitar, dijo, que futuros gobiernos quieran hacer negocios con ellos. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula. Gracias Héctor. Ahora le aprecio mucho a Carlos Alberto Torres Serrano, analista de aviación, ¿sí? Que me haya aceptado esta llamada porque pues ha convertido este tema de la aeronáutica en un tema político de la 4T, ¿no? Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto saludarte. Pues sí, la última vez que platicamos, pues la verdad es que este tema, pues ahora del aeropuerto, pues ha venido dando mucho de qué hablar en la materia, digamos, de la transportación, digamos, de carga, y en esta mudanza que aunque el decreto no lo menciona de manera directa, pues el traslado de las aerolíneas cargueras exclusivamente 100% cargueras al aeropuerto Felipe Ángeles, pues en este plazo de 105 días, que no fueron los 90 que originalmente propusieron, y tampoco los 6 meses o el año que algunas de las aerolíneas internacionales estaban solicitando. Ahora, ya dijo el presidente que son 108 días, Carlos Alberto, porque es por el BASE, ¿sí? Porque la pelota de béisbol, no sé si sepas que tiene 108 costuras. Así es. ¿Por qué? Digamos, no es coincidencia el volumen el número de días. No es coincidencia, no, el presidente no hace nada por coincidencia. Pero a ver, hoy escuchaste la entrevista que le hizo al director del AIFA. Sí, esta mañana cuando en la mañanera el presidente le marcó por teléfono, y déjame ya aclarar un par de cosas, Joaquín, porque creo que no se ha entendido bien un poco la explicación, ¿no?
Cuando el director del aeropuerto, Felipe Ángeles, habla de que el aeropuerto está sobrado en capacidad, se refiere justamente a que tiene, respecto de otros aeropuertos de la zona metropolitana, la capacidad suficiente sí para poder asumir la carga que se mueve actualmente en el aeropuerto Benito Juárez y alguna incluso adicional. Otros aeropuertos como el de Toluca, que tú conoces bien, tiene problemas de altura, tiene problemas meteorológicos, incluso en buena parte del año, pues no se convierte en una alternativa, aunque pues es una opción. La otra opción es en el caso del aeropuerto de Puebla, que no tiene las capacidades ni la infraestructura suficiente, y un aeropuerto que eventualmente podría haber sido considerado como una de las alternativas es el de Querétaro, aunque por su cercanía con el aeropuerto de Guadalajara, pues logísticamente ya no hace mucho sentido. Entonces, prácticamente por eliminación, el único aeropuerto que puede asumir las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, donde la mayor parte de la carga, Joaquín, el 75% de la carga que atraviesa por este aeropuerto, va o viene a algún destino internacional. O el 85. ¿Cómo viste que de repente como que le dudó el director del AIFA de la capacidad que tenía, ¿no? En toneladas. Así es, lo que sí es un hecho es que hace justamente una semana, Joaquín, el secretario Nuño, en compañía de varios representantes de las aerolíneas cargueras, hicieron un recorrido por las instalaciones del aeropuerto, de tal manera que las aerolíneas, pues a lo largo de estos últimos días, pues aunque originalmente algunas habían manifestado su rechazo para mudar sus operaciones, paulatinamente pues han solicitado incluso algunos apoyos gubernamentales para poder hacer este traslado en este lapso de tiempo. El punto aquí que yo he insistido una y otra vez, Joaquín, y creo que es donde no debemos de perder, digamos, la nota más allá del color de las declaraciones del presidente, es que esta mudanza no rompa las cadenas de suministro, que eso vaya a terminar a afectar la conectividad, por supuesto, del traslado de la carga en el territorio mexicano. Y otra cosa muy importante que leía yo las opiniones de algunas de las aerolíneas cargueras, que estos costos vayan a ser trasladados a las empresas o a los usuarios, nosotros finales, incluyendo por supuesto también a las aerolíneas dedicadas a la mensajería y la paquetería. Creo que esos son los dos elementos que hay que ser muy cuidadosos, más allá un poco de todo este movimiento y ruido político que hay alrededor de esta decisión. Estoy hablando con Carlos Alberto Serrano, analista de aviación. A ver, Carlos Alberto, el presidente dijo hoy que ya se enteró que la FAA, la Agencia Federal de Aviación del Gobierno de Estados Unidos, degradó en mayo, él no se acuerda el dato, ¿sí? Ni cuando fue mayo del 21, de categoría 1 a 2 a la Autoridad Aeronáutica Mexicana por la cancelación del NAIM. ¿Tiene alguna conexión esto? No tiene ninguna que ver, Joaquín, y tampoco tiene que ver con el tema de la seguridad que hablaban también en alguno de los otros menciones respecto de temas de narcotráfico y seguridad. Pasaba droga. Sí. El presidente, ahorita hablamos con esto de la IM, también decía que era un pasadero de droga y eso que había categoría 1. Sí, no tiene nada que ver, Joaquín. Tú sabes bien que ahí se refiere a la seguridad operacional, a la seguridad aérea, y esta degradación se hizo a la Autoridad Aeronáutica Mexicana por no contar con los estándares internacionales comúnmente aceptados, ¿no?, en la industria, y que están, pues digamos, el secretario Nuño con un plan muy agresivo para poder eventualmente recuperar la categoría 1 antes de que concluya el verano de este año, lo cual permitirá a las aerolíneas mexicanas recuperar paulatinamente la participación de mercado que han venido perdiendo en los 2 últimos años, justamente derivado de la degradación y por supuesto del tema del COVID. Pero insisto, nada tiene que ver con el tema ni de la cancelación del aeropuerto, ni mucho menos con el tema de tráfico de drogas, inseguridad, personal de aduanas o de migración. También dice el presidente, ya no sean malitos, se vuelvan a la categoría 1. Justo, y yo comentaría quizás un poco, Joaquín, lo has mencionado esta semana, la labor que ha hecho el secretario de Comunicaciones para ir con la bancada de los diputados de Morena para que se aprueben las modificaciones a la Ley de Aviación Civil y de Aeropuertos que forman parte de los requisitos para recuperar la categoría 1. No es el único, pero es uno de los 3 aspectos más importantes. El otro tiene que ver con los recursos presupuestales para que la Agencia de Aviación Civil sea pues una agencia fuerte, sólida, a niveles internacionales, de tal suerte que garantice que las operaciones de las aerolíneas mexicanas puedan tener, pues digamos, estos estándares que, insisto, Joaquín, no son nuevos, son de toda la vida y México está adscrito a la Organización de Aviación Civil pues, desde hace muchísimas décadas. Entonces, creo que es bien importante ahora lo que tú mencionas, dejar muy claro a qué se refiere justamente este punto.
Además, bueno, pues lo iban a subir ayer al Pleno, pero como hicieron su pancho con lo del, perdón, antes de ayer, el miércoles, al Pleno, pero como hicieron su pancho con lo de PRIL y todo esto, pues no, a ver si la semana que viene. Yo decía, Joaquín, que pues no veía yo prisa, porque a quienes tenemos que tener prisa somos los mexicanos, las aerolíneas norteamericanas y las autoridades estadounidenses pues no tenían ningún tipo de prisa, porque justamente ahora que veíamos el cierre de las cifras de las aerolíneas norteamericanas con presencia en México, tuvieron un crecimiento muy, muy relevante, principalmente las tres que son líderes en el mercado norteamericano, que son American Airlines, United y Delta, de tal manera que pues urge, pues, y sigue pareciendo que ese es el freno más importante que siguen teniendo las aerolíneas mexicanas para poder seguir creciendo y recuperarse del tema del COVID, la recuperación de la categoría 1 lo más pronto posible. A ver, él dijo algo, le pregunta el presidente al general director del aeropuerto Felipe Ángeles, le pregunta, oiga, general, si tenemos capacidad, con esa capacidad vamos a tener almacenamiento de carga en el aeropuerto Felipe Ángeles, equivale a la capacidad que se tiene en el actual aeropuerto, y dijo el general Isidro Pastor Román, nos ganan por unas 100,000 toneladas, son 470,000 toneladas lo que tenemos de capacidad, bueno, dijo 490,000, y es suficiente, y dijo el general, estamos sobrados, porque la carga internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros, porque en consecuencia la carga en la ICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista. ¿Es así? Hay una combinación, no es la mayoría de la carga la que se mueve en la panza de los aviones de pasajeros comerciales, es por eso que existen al menos 13 aerolíneas exclusivamente dedicadas a la carga, y también aquí hay que decir el tipo de, digamos, de materiales que se trasladan entre un aeropuerto una aerolínea que traslada pasajeros y una dedicada exclusivamente a la carga. Simplemente, por mencionar la más relevante, pues tiene que ver con la capacidad. Los aviones que son 100% dedicados a esto, pues trasladan, por supuesto, en su conjunto más del 50% de esta carga, que en este caso, pues estaría mudándose, si todos lo aceptan y les conviene en su plan de negocios, al aeropuerto de Felipe Ángeles. Bien, Carlos Alberto, pues vamos a ver en qué sigue esto. La gran parte de recuperar la categoría 1 está en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y aprueban estas dos leyes, la ley estas modificaciones, ¿no? De la ley de aviación civil, la ley de y de aeropuerto. Correcto. Que eso tendría que ocurrir pues en este periodo de sesiones para que estemos a tiempo, Joaquín, de cumplir con el calendario que se estableció el propio gobierno de común acuerdo con la Agencia Federal de Estados Unidos. En abril, sí, a 2 años después de que se degradara. Sí, y recuerdo que llevamos 20 meses y con tantos. Pero iban a arreglar a los 5 meses como lo había arreglado Calderón. Pues no, exactamente, vamos a 2 años. Pues llevamos 20 meses. Así es, que en mayo serán 24. Gracias Carlos Alberto, te mando un saludo, siempre es pues sabes que es muy rico hablar contigo porque es pura información de un analista de aviación, muy serio. Qué bueno, que Joaquín, nos me da deja mucho lleno. gusto saludarte.